En primer lugar, queríamos plantearles qué se entiende por memoria, aunque les pueda parecer una pregunta un poco obvia. Sin embargo, queríamos hacerla en este sentido, ¿no? Cuando hablamos de memoria, nos estamos situando solamente frente al conflicto armado interno, o también nos estamos situando frente a otros hechos o del presente o de otras temáticas que tienen que ver con memoria, ¿no? ¿Cómo le damos contenido a este concepto de memoria hoy aquí en el Perú, ¿no? En estos tiempos, en estos procesos que estamos llevando adelante, ¿no? Estamos hablando de memoria del pasado, memoria del presente. ¿Qué implicancias entonces tiene hacer memoria en el Perú de hoy? Bueno, yo puedo empezar. O Willy, ¿quieres empezar tú? Ah, en realidad sí, porque como me voy a tener que quitar un poquito antes que ustedes, entonces un par de cosas. Chévere. Eh, A ver, la, gracias. la pregunta, así como qué se entiende por memoria, es una recontra no solamente amplia, sino hasta, quizás hasta filosófica. Uno podría hablar de la memoria como una forma de entender el presente, qué cosas se retienen del pasado. Eh, pero también la memoria es cuando uno dice que uno aprende la tabla de multiplicar de memoria, ¿no? Y yo lo que creo es que cuando hablamos de memoria, a veces uno da por sentado que es acordarse del pasado. Y en realidad yo vincularía la memoria con una característica importantísima en la vida social, pero que rara vez sistematizada, que es la experiencia del aprendizaje. La memoria nos permite aprender cosas. De esta cosa trivial como, bueno, en realidad no es trivial, es muy interesante, que es lo de aprender de memoria, la tabla de multiplicar. Me dice un día de memoria con aprender. Y yo lo que creo es que lo importante no es, yo diría, desprendernos de una concepción más notarial de la memoria, es decir, de tomar nota de lo que ha pasado, y entender la memoria más bien como parte de un proceso permanente de aprendizaje, que es la vida social con todas las novedades y las resistencias que eso plantea. Cuando hoy día vi esta noticia de que una vez más, yo no recuerdo cuántas, se ha querido dañar el monumento del Ojo que Llora, pues en realidad ahí lo que hay es valiendo el símil, es como los chicos, chicas, pues que no quieren aprender la tabla de multiplicar. O sea, hay algo que no se quiere aprender, es lo que quiero decir. Y eso me parece que es un punto importante. No estoy muy de acuerdo, y supongo que una persona tan atento con las sutilezas como Félix me dará la razón. Yo no simpatizo mucho con la idea de empezar el diálogo con una pregunta tan genérica como qué se entiende por memoria, casi pidiendo una definición de diccionario. Yo me inclino más por el hecho de en ciertos momentos resulta que la memoria para aprender ciertas cosas eh, es importante y por lo tanto es indelegable de la formación de cierto tipo de hábitos. Es un poco lo que respondería puntualmente a la primera pregunta del examen, digamos. ¿Quieren que Iris, sigo con la Gracias. segunda pregunta Sí. o...? No, a ver, acá hay una intervención de Félix también y de sí, José sí, Carlos ya, después, que había levantado la mano también. sí, ya que he sido Aludito. implicado por Guillermo, sí, para cualificar un poco el tema, sí, lo habíamos conversado con Iris antes sobre la pregunta, que creo que más que pedir, y lo dices bien, Guillermo, eh, más que pedir una definición en el sentido de una entrada, digamos, de diccionario, de enciclopedia, creo que apuntamos a una cierta pragmática, ¿no? Es decir, pensamos en
en ustedes como personas que o investigan o reflexionan o interactúan con públicos que están involucrados en el tema de la memoria. Y lo que quisiéramos ver es de ese encuentro con la memoria, cómo es que ustedes sugieren que sería mejor entenderlo a la hora de preguntarse sobre una política de memoria, ¿no? Y ahí va sin decir que ya el tema de política de memoria tiene sus propios bemoles y complejidades, ¿no? Pero quería quizá cerrar un poco el tema en esa mirada un poco pragmática, ¿no? Es decir, cómo usamos la memoria, ¿no? Más Ujú. allá de cómo la definimos, cómo es que cabe usar la memoria en esta idea de plantear una política de memoria, ¿no? Y en ese sentido, desde luego, lo primero que vas diciendo, Guillermo, se entronca, digamos, con el espíritu de la pregunta, ¿no? En el sentido de, ya, la memoria como, no sé si recurso, vehículo u oportunidad de aprendizaje, ¿no? Pero, digamos, más o menos por ahí es que querríamos conducir la exploración. Ujú. Eh, sí, 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 con el respeto a los otros presentes, pero sí quería agregar una partecita a lo señalado con Félix, y es enfatizar la idea de la memoria como aprendizaje en un sentido, y para el tema del conflicto armado interno, además, en un sentido muy puntual, porque eso es un mecanismo que ahora lo vemos en acción a propósito de la pandemia, que hay esta idea, por ejemplo, con la vacuna, esta esperanza mesiánica en la vacuna, porque con la vacuna vamos a volver a febrero del 2020. Es decir, no ha pasado nada, ¿no? O sea, es como un poco borrar de la memoria todos estos meses horrendos. Cuando en realidad tenemos que aprender muchísimas cosas de lo que está pasando. Bueno, respecto al conflicto armado interno, yo creo que muchas veces mucha gente ha reaccionado con una especie de un dispositivo de la vacuna del fujimorismo, claramente. O sea, la idea es que, bueno, ya se derrotó al terrorismo y la verdad que no hay nada que recordar, nada que aprender, ya tenemos la vacuna, que en este caso sería la vacuna antiterrorista del fujimorismo. Yo creo que eso es lo que más daño hace y que es una lógica cultural que sigue presente y sigue presente ya no a propósito del tema conflicto armado interno, sino el tema como la pandemia, ¿no? Que es esta idea de ya encontramos una solución y eso nos permite volver a lo que era antes. Y me parece que eso es un poco lo que a esa, yo diría, una lógica muy, muy intensa es a la que hay que tratar de responder, me parece. Eso era lo que quería completar. José Carlos, que quería intervenir. En el sentido de lo que ustedes sugieren, intentando circunscribirlo a la discusión de una posible política de memoria en el futuro, pensaba que en principio puede ser útil mencionar que se viene ya desarrollando que podría ser un derecho humano, digamos, la memoria. Entonces, ayuda a justificar eso en principio, por qué habría una política pública. Y hay algunos documentos ahí de la OEA y de Naciones Unidas del Relator también de Justicia Transicional que ayudarán en ese sentido, supongo. Pero digamos, pienso también que aparte de ser un derecho, que es igual una cuestión muy discutible, igual pensar que es el patrimonio cultural de un colectivo que está simbólicamente vinculado a la historia reciente, me parece que puede ser más una manera operativa de pensar el asunto. O sea, es un patrimonio, puede ser material o inmaterial, de un colectivo, donde simbólicamente está cifrado algo que tiene que ver
casi siempre con derechos humanos o dignidad, vinculado obviamente al pasado reciente. Yo lo vería así. Rosa. Creo que o sea, en el contexto de los que estamos acá reunidos, obviamente el término memoria alude al conflicto armado interno, y creo que digamos, uno de los puntos que me parece importante subrayar, si esto también, otra vez, dado el contexto de esta conversación, tiene que ver con orientar algún tipo de plan o de política, el Estado lo que hace, digamos, de alguna manera es proponer orientaciones o acciones que en algunos casos pueden ser interpretaciones, en otros casos pueden ser reconocimientos de las acciones de otros, ¿no? Entonces creo que entender la memoria, digamos, en este contexto de esta conversación, pensando en ese sujeto que se llama el Estado, pero también pensando en esta problemática, me parece que es muy importante, digamos, así como se reconoce por un lado las acciones de memoria de los grupos que la han venido haciendo, por otro lado se propone fórmulas, o no sé si la palabra fórmulas es mala, acciones o pistas de trabajo que permitan un cierto nivel de conversación también, ¿no? Es decir, si estás hablando del Estado, creo que también tienes que pensar en una variedad de sectores de la sociedad a los que te vas a referir, ¿no? Y creo que esa variedad difícilmente ha conversado entre sí también, ¿no? O muy poco, ¿no? Entonces, creo que yo lo veo ahí como dos caras, ¿no? Una cara que tiene que ver más con digamos, con los actores o los sucesores de los actores del conflicto armado interno, los distintos, y por otro lado, la sociedad en términos más generales, ¿no? Y creo que en los dos sentidos, facilitar esos procesos de conversación, de intercambio y reconocimiento en los casos donde se ha ejercido de una manera mucho más activa esa memoria, me parece que es importante, ¿no? Para entender lo que es la memoria, o sea, el ejercicio de reconocer, el ejercicio de dialogar, el ejercicio de tratar de establecer ciertos niveles de interpretación o ciertos espacios. Creo que son formas de entender la memoria. Quizá de una manera muy activa, ¿no? Pero creo que las políticas normalmente van a eso, ¿no? A generar una dinámica, ¿no? No son solamente declarativas, ¿no? Aunque se basen en declaraciones, obviamente, ¿no? Lo dirá Gloria, pero ya todas las declaraciones de los derechos y eso, por supuesto, pero ¿cómo encauzas eso, ¿no? ¿Cómo lo haces un poco más vivo? Creo que es un otro lado de hacer memoria, ¿no? Sí, Gloria, sí. sí, yo estaba pensando, bueno, yo he ido cambiando realmente mi noción de memoria en todos estos años, y ahora siempre pienso de que la memoria es estas herramientas también, estas historias que van construyendo las vivencias que van construyendo una historia, ¿no? O sea, cuando tú entras yo incluso pensaba antes de que era importante para la memoria también, por ejemplo, lo que se decía en una sentencia judicial. Y no es cierto. Y no es cierto, porque no, si fuera, pues, en lo judicial entra en juego demasiadas voces y demasiados prejuicios y una mirada parcial de lo que son los jueces, ¿no? Lo que te construye la memoria y esa memoria va construyendo la historia son estas vivencias que tiene cada quien desde el lugar donde lo ha vivido. Y te digo porque he conversado mucho con diversos actores también de cómo han vivido, por ejemplo, ¿no? Lo de Chavín de Huanta, y las personas, o sea, cada quien
es fiel y es leal a su vivencia y su narrativa, ¿no? En algunos puntos comienzan a discrepar cuando se trata de responsabilidades penales, pero cuando tú quitas la responsabilidad penal y comienzas a revisar lo que efectivamente fue la historia, o sea, comienzas a encontrar realmente determinadas narrativas que te permiten mirar y ir construyendo una secuencia que puede formar parte, que puede ayudar a escribir una historia, ¿no? Y yo sí creo que son parte de las vivencias que van, que la memoria, esas vivencias que van construyendo, que se van hilando una a otra, y que forman parte de un instrumento para construir una historia, ¿no? Es lo que a mí se me viene siempre cuando pienso en memoria. Como te digo, he ido cambiando de concepto de memoria durante todos estos años, por todo lo que uno va aprendiendo, por todo lo que uno va escuchando y por todo lo que uno va también cediendo en estas narrativas, ¿no? Gracias. Raúl, Hola. aquí Bueno, en está. principio mis disculpas, que estoy con 1% de batería, o sea que me voy ahorita. He tenido un tema personal y he tenido que salir un poco urgente, entonces mis disculpas porque me había comprometido inicialmente. A ver, si el 1% de batería me permite, quizás solamente decir una cosa muy rapidita que creo que es importante. Hay un modelo de memoria que viene desde el Estado alemán, porque ellos tienen una política que vienen trabajando desde hace 70 años, y entonces es un modelo sustentado en un procesamiento de un hecho histórico que para ellos ha sido muy traumático y que los ha marcado, como todos sabemos, de forma radical, ¿no? Pero ese es un sentido muy operativo, muy pragmático, y si somos también pragmáticos, probablemente haya que ir pensando muy bien de qué forma se dialoga con ese patronizing, si es que eso existe, de parte de este stakeholder, ¿no? Pero existe más bien un modelo que yo prefiero y que... Acabó la batería. Nos quedamos en el modelo. Justo en el momento que iba a hablar del modelo. Qué pena. Justo iba a decir el modelo que prefería. Sí, No. exactamente, nos dejó con las ganas. Sí. En esto Okay. que, para seguir, sí, sintomático, para seguir un poco este hilo que estaban señalando José Carlos, Rosa, Gloria, la memoria que viene desde los derechos, ¿no? Como afirmación de derechos o como registro de lo que hubo en el pasado, pero también con esta relación de aprendizaje que señalaba Willy. Ustedes desde los estudios que realizan, desde los grupos con los cuales trabajan o investigan, ¿cómo ven ustedes o cómo se puede entender, cómo creen ustedes que estos grupos con los cuales trabajan o sobre los cuales ustedes estudian entienden la memoria? ¿La entienden como una repetición del pasado? ¿Se entiende solamente como, o no solamente, se entiende como un conjunto de memorias donde todos los actores deberían de estar reflejados? ¿Qué matices, qué avances, qué problemáticas, qué complejidades han encontrado ustedes en estos años que tienen investigando, reflexionando con los grupos o los actores a los cuales siguen para hablar de memoria? Yo diría que lo primero, en los varios casos que he tenido oportunidad de conocer en directo o de estudiar también, yo diría que lo primero es que la memoria es una manera de reivindicar la vida de esas personas. O sea, eso es muy fuerte, ¿no? Es decir, la forma de recordar y la apelación a la memoria y el ejercicio de querer hacerla de manera explícita en algún lugar, generando símbolos o construyendo algo o lo que fuera, muchas veces, o la mayoría de las veces, yo lo he escuchado expresado en términos
no un ejercicio que es externo de la persona, sino que reivindica la vida de esa persona o su existencia en el momento en que ocurrieron los hechos. Y con eso está reivindicando su propia interpretación de lo que pasó, ¿no? Entonces es bien difícil separar a la memoria de sus sujetos, porque yo siento que es muy fuerte esa afirmación de las personas a través de su memoria, ¿no? Nosotros estábamos ahí y sufrimos esto, esto y esto y esto, ¿no? Entonces, esos hechos creo que se... y una segunda cosa, creo, es que esa, esa manera de afirmar tan fuerte a las personas mismas, en varios casos, o sea, lo que también constatas es que es una lucha que puede durar muchos años, que tiene muchos escollos, pero que se convierte en el grupo como en la razón para seguir viviendo. O sea, es una especie de misión que hay que sacar adelante, ¿no? Y, y me parece que eso, estoy recordando ahora mucho el caso de Yalpanahuasi, ¿no? En Huancayo, y los grupos de víctimas que estuvieron detrás de la construcción de esa memoria, por ejemplo, que además tiene, bueno, toda una historia bien, bien peculiar como sucede en la mayoría de casos, ¿no? Pero donde creo que una buena parte también de aquí de la construcción de esta memoria pasó por pelear con el gobierno regional y con el alcalde la presencia y la actividad de estos grupos, que es otra vez, ¿no? Que es lo que decían antes, pero ya puesto en el terreno más político, ¿no? Hay otros que quieren aparecer como los protagonistas de la memoria que hemos vivido nosotros y nos quieren hacer a un costado, ¿no? Y bueno, al final lograron, digamos, de alguna manera mantenerse ahí, ¿no? Pero creo que esto último es una manera también de colocar como la reivindicación de las personas a través de su relato está muy cruzado en algunos momentos, más de repente más en unas historias que otras, no lo sé, con factores políticos que están, digamos, siendo peleados, ¿no? En el sentido de que si tú niegas mi memoria, me estás negando a mí, pero también me estás negando el lugar que yo quiero ocupar en la sociedad ahora como promotor de esta memoria, ¿no? Que es lo que yo veía muy claro en el caso de, o fuerte en el caso de Yalpanahuasi, ¿no? Willy. Sí. Quería mencionar la importancia de distinguir entre, en alguna ocasión escribí un texto donde proponía una distinción entre memoria y recuerdo, donde el recuerdo se remite al recuerdo del mundo directamente vivido. Y la memoria abarca narraciones más amplias que pueden tener que ver con lo directamente vivido como cosas que no han vivido. Por ejemplo, cuando uno habla con jóvenes ahora, uno les puede decir, oigan, pero es que saben que hubo un conflicto armado interno, pero alguien les puede decir, pero es que tú no sabes lo que se sentía cuando uno escuchaba una bomba en la calle o un apagón, o lo que fue estudiar con la luz de una vela, porque no fue una parte de sus recuerdos, pero sí de la memoria. Esa distinción a mí sí me parece que es crucial, porque el recuerdo tiene límites generacionales muy marcados. Cuando, por ejemplo, en Israel muera el último sobreviviente del Holocausto, la memoria del Holocausto ciertamente va a empezar a tener cambios todavía mayores. Entonces, a mí me parece esto cómo se traduce en términos de una política estatal, y lo que yo pude, todo esto me di cuenta cuando estuve en el UM. Esto implica moverse en dos niveles. Al nivel del recuerdo, yo sí creo que es urgente, porque todavía se notan las huellas, un esfuerzo por un lado, de reparación, de reconstrucción, de reconciliación,
Reconciliación muy difícil. Una de las cosas que, unos estudios que espero que será sustentado muy pronto en la Facultad de Sociales de San Marcos, es una tesis de un estudiante que sobre la base de los testimonios de la Comisión de la Verdad ha reconstruido el panorama que hay en Ayacucho entre mayo del 80 hasta el octubre, no recuerdo qué mes de la emisión de cuando entran las Fuerzas Armadas. Es decir, ocupa el periodo exclusivamente donde aparecen las estrategias de Sendero Luminoso. Y la verdad, lo que ese trabajo muestra es que el guión de la atrocidad estaba ya escrito ahí. Todo lo que viene después, inclusive lo que hacen las Fuerzas Armadas, es copiar. Yo hasta ese momento pensaba que era mucho copiar el guión argentino. Algo de eso hay, pero en realidad es un nivel de destrucción del tejido social realmente impresionante. Entonces, bueno, eso tiene que ser reconstruido porque además quienes lo padecieron están vivos todavía. Cada vez menos, pero están vivos. Y hay un segundo nivel, que es el nivel de la memoria, en la que la memoria ya no abarca solamente a quienes estuvieron vivencialmente involucrados, sino la memoria como parte de los relatos que nos permiten reconocernos como parte de una nación más amplia, que es la nación. Entonces, sí quería señalar esa distinción entre memoria y recuerdo, que es una decisión existencial que me parece que es clarísima. Entonces, quería pensar sobre ese punto. Gracias. ¿Alguien más quiere intervenir sobre este punto? ¿Hacer algún comentario? José Carlos. Sí, un poco siguiendo lo comentado por Willy. Sí, es que depende un poco de quién se habla, ¿no? Si es un patrimonio relevante de manera simbólica para un colectivo, si este colectivo es el que directamente ha sido agraviado por una violación de derechos humanos, y lo siente así, entonces es una lucha, lo siente como una práctica afirmativa de reconocimiento de la existencia inclusive, y también de una búsqueda de trascendencia, ¿no?, ante la posibilidad de la desaparición o el olvido. Y como tal, esta práctica es inevitable y universal prácticamente. Es lo que Willis llamaría el recuerdo. O sea, todo el mundo lo hace y todos los grupos lo hacen. Entonces lo hará el soldado como lo hará un militante del MRTA o un militante de Sendero Luminoso o un rondero o las madres de San Facep. Entonces todos harán más o menos esto mismo y le darán más o menos el mismo valor. Muy importante para su identidad, para su cohesión y bueno, para lo que yo siento que es como la afirmación, también lo dijo Rosa, ¿no?, que es como luchar contra la intrascendencia, ¿no?, para no desaparecer, digamos. Entonces ahí hay un fuerte componente identitario y yo no sé si eso, por ejemplo, deba ser exactamente asunto de la política de memoria de un Estado. O sea, el Estado creo que debe permitir a todos que hagan eso. Digamos, debería ser más a lo liberal, o sea, dejar que todos hagan, en ese caso, y no tanto dirigir ese flujo, ¿no?, sino generar condiciones para que los que así lo deseen, los colectivos que así lo deseen y lo sientan como necesario, puedan expresarse, porque además es un elemento simbólicamente relevante, suponemos, de manera libre. Lo que podría ser, y siguiendo igual a lo que mencionaban antes, tanto Rosa como Willy, un asunto más de política es cuál de estos asuntos tiene que ver con la vida en comunidad, o sea, cuál es un asunto público, ya que todos los demás es patrimonio personal y grupal, pero qué es lo que tiene que ver con todos en el colectivo, qué de esta parte de este asunto tiene efectos en la vida, en la interacción de los ciudadanos. Y creo que sobre eso sí el Estado, además de permitir
digamos, que florezcan todas las memorias, por utilizar esta imagen conocida, podría generar una promoción, ¿no? Para que estas interacciones, más de otro nivel, digamos, de discurso, puedan, no sé si puedan ser planificadas, no estoy seguro tampoco de eso, pero sí por lo menos que pueda haber una especie de promoción, sí. Permitir que no, Yalpanahuasi, el Lun, el ojo que llora, son expresiones que o tienen parte de componente estatal o son permitidas por o tienen algún grado de participación del Consejo Municipal, otros son del Gobierno Nacional, y su intervención, o la hollada ahora, por ejemplo, que intervienen un montón de actores, creo que lo hacen sobre la base de que entienden de que es un asunto que le interesa a todos. O sea, no solo a Anfacet, por ejemplo. Porque Anfacet tiene su museo, digamos, y sobre su museo en realidad nadie debería poder decir nada. Deberían poder representar lo que quisieran prácticamente. Pero es un asunto casi privado, digamos. Pero también es memoria, o recuerdo, como diría Willy. Pero sobre la hollada, tal vez sí tuviéramos que decir algo de los demás, y no solo Anfacet, y por eso tal vez el proceso de participación en torno de ese memorial tendría que tener algún otro tipo de metodología, de directivas, de directrices, de procedimientos, pensar un poco cuál es el bien público que se va a garantizar a través de esa práctica de política. ¿Puedo Sí, intervenir? sí, por favor. Porque además estoy con el tiempo ya un poco en el límite. Nada más reforzar lo que ha hecho José Carlos sobre la hollada, que a mí sí me parece que es un lugar que debe merecer una especial atención, no solamente por las atrocidades que ahí se cometieron, sino porque además es realmente un espacio de memoria, aparte del recuerdo de los deudos, de las personas que ahí perdieron su vida, y porque es algo que compromete directamente al Estado. Y las tentativas que se han hecho para querer minimizar ese espacio, primero en la práctica dándoselos a una urbanización, luego pretendiendo usar una ampliación del aeropuerto para silenciarlo, me parecen tremendos. Y la verdad que eso fue un micro Auschwitz en nuestro país. Y no bajo una dictadura además, militar, sino con un gobierno civil. Entonces, sí creo que hay ahí un tema muy difícil que tanto en el Perú como en Colombia se enfrenta, que es mantener la memoria sobre conflictos armados internos que incluyen desapariciones en gobiernos que no fueron dictaduras militares, es un tema realmente bien complicado políticamente. La comunicación es esencialmente política, no es que falte información. Y en este caso es un discurso donde claramente el partido gobernante era Acción Popular, que se presenta como un partido paladín de la democracia, por decirlo. Entonces, yo creo que dentro del propio establecimiento político hay mucha, ¿cómo decir? Se pisan muchos callos cuando se toca un tema como este, ¿no? Porque digamos, cuando el tema es referirse a atrocidades militares o de marinos o de senderistas, como que hay actores muy particularizados y como que es muy fácil echar el estigma, pero cuando se trata de una acción que no hubiera sido posible sin el respaldo político del gobierno de la época, sí me parece que es clave. Entonces, el tema de la hollada, bueno, por razones del trabajo que en un momento yo tuve, estuve en el sitio y la verdad que es sobrecogedor, o sea, no ver ahí el horno de panadería que funcionaba como crematorio clandestino
es de horror, la verdad, es de horror. Y escuchar el testimonio de las madres que me explicaban esto era tremendo, sí. La verdad que hay todo este tema y sobre la memoria. Hay un malentendido fatal que me di cuenta cuando estaba en el que es de una parte, cuando hay ese tipo de atrocidades del Estado, el mecanismo automático es responsabilizar a los militares, y la respuesta es, los militares responden como si ellos hubieran sido una dictadura los que gobernaban. Y en realidad los militares no gobernaban, y quienes respaldaron o quienes autorizaron eso no eran militares, eran civiles. Y ahí hay un tema que yo creo que, insisto, el establecimiento político todavía no asimila, y en mi opinión está muy lejos de asimilar, ¿no? Eso es lo que quería decir, y lamentablemente tener que despedirme un poco apresuradamente. Pero bueno, había avisado ya a Giovanni que tenía esta limitación de tiempo. Gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias, hasta Guillermo. luego Un también. gusto verte. Igualmente, Félix, un gran abrazo. Lo mismo. Chao. Gracias, hasta luego. Chao. Y justo a partir de lo que decían, quería entrar a esta parte más operativa. Como les había comentado, la idea es que esto se convierta en un plan, entonces tiene unas partes prácticas. Por un lado, todo lo que se ha dicho alrededor del reconocimiento, respeto, dignificación. Un segundo eje que plantea el plan son las garantías de no repetición. La conmemoración, estos procesos de conmemoración a los que se ha hecho alusión, por ejemplo, el santuario de la Hollada. Y finalmente, ya veríamos un par de cositas sobre el plan, ¿no? Sobre este primer eje de reconocimiento, respeto, dignificación que ustedes han planteado de algún modo, quería preguntarles si es que, por un lado, cuando hablamos de dignificación, estamos hablando generalmente de reparaciones, ¿no? De reparaciones para las víctimas o las personas afectadas por la situación de violencia. Pero se puede hablar también de prácticas de dignificación o de formas de reconocimiento, de dignificación de alguna manera autónomas, es decir, que estén pensadas en función de otros sectores de la población. Cuando se habla de memoria, en un plan de memoria podría considerarse estas otras prácticas, estas otras formas de reconocimiento a esos sectores de la sociedad que están reclamando, demandando o que merecen algún tipo de dignificación o de reconocimiento. Esta pregunta, digamos, quiere fijarse o quiere pensar, pretende recoger cuáles son esos públicos, si lo ponemos en esos términos, sobre los cuales habría que enfocarse cuando estamos hablando de reconocimiento, de dignificación, de respeto. ¿Qué sería lo diferente a las reparaciones, digamos, ¿no? Quizá ahí para darle una vueltecita más al planteamiento, lo que sucede es que nosotros quiero decir de PUC, encontramos en nuestros diálogos con las organizaciones de víctimas que para las víctimas el tema de la cuestión del reconocimiento, la dignificación, aparece siempre asociada, por no decir identificada, con la cuestión de las reparaciones. Es decir, uno pregunta por reconocimiento, dignificación, y de lo que vamos a hablar con las víctimas, o de lo que van a hablar las víctimas, es de todo el tema de las reparaciones y sus distintas modalidades, y cómo es que no la sienten suficientemente como reparación en la medida en que cualquier beneficio material no viene acompañado de un gesto simbólico de respeto, de disculpas inclusive, etcétera, ¿no? Y entonces reconocimiento y dignificación aparece así estrechamente asociado, diría que indisociable, de reparaciones.
Y nuestra pregunta o nuestra inquietud era, como decía Iris, si es que cabe pensar en reconocimiento, dignificación, gestos de respeto, como algo autónomo, como algo que tiene su propia valencia, su propio valor y su propia manifestación, sin que necesariamente esté vinculado con las reparaciones. Y eso como una pregunta para nosotros relevante, porque si es así, también significaría que podemos pensar o preguntarnos sobre gestos de reconocimiento que no sean exclusivamente para las víctimas, y si es que hay, por lo tanto, otros públicos, otros sectores de la sociedad, a los que también tendría sentido expresar gestos de reconocimiento, dignificación o algo equivalente, ¿no? Ese era más o menos el trasfondo de esta interrogante. A ver, cuando nosotros hablamos de dignificación con los familiares, siempre tratamos de que sea entendido de que los procesos de búsqueda de verdad, de justicia, no sean más estigmatizantes de lo que normalmente es, ¿no? Y sí, efectivamente está siempre casi ligado a lo que es el proceso, a lo que es una reparación, no necesariamente, digamos, monetaria, pero sí el reconocimiento de que esta persona ha sido una víctima, de que en vez de encontrar en el Estado no solo, digamos, la respuesta, no solo la protección a su vida, sino también la respuesta inmediata de qué es lo que pasó y en temas de investigación y justicia. Pero también es cierto que más allá de lo que está ligado a los procesos de reparación, sí hay, o no ligados, digamos, a las víctimas mismas, hay situaciones en que tal vez se pueda ameritar un reconocimiento que en algún momento se la jugaron, pero digamos, pero no sé si instituciones, porque por ejemplo la iglesia se la jugó en determinados lugares, pero en otros lugares fueron terriblemente aliados de las fuerzas más terribles, como le decía Guillermo, en las prácticas en Ayacucho, ¿no? Un ratito. Yo encontraba, por ejemplo, casos en el Colegio de Abogados de Ayacucho, como en estos años, desde que entró la Fuerza Armada en diciembre del 82, el 83, cómo se la jugaron, digamos, en el Colegio de Abogados, contra todo el estigma y todo, se la jugaron para denunciar, para ubicar, para apoyar. Pero esto fue hasta cierto año, y luego después ya no hubo como, digamos, un alejamiento precisamente por todas las amenazas y estigmas que se lanzaron contra ellos, ¿no? O sea, si es que hay, más allá de las víctimas, algunas instituciones o colectivos, yo creo que sí hay algunos, pero digamos como sectores y por épocas, no necesariamente ha sido una cosa lineal. Siempre cuando conversábamos con las señoras, no solamente en Ayacucho, también en Apurímac y en otros lados, conversábamos mucho sobre cómo se sentían en los procesos, o sea, en la dignificación estaba más en el proceso, en el hecho de que lo escucharan, en el hecho de que le permitieran hablar en su idioma, en el hecho de no forzarlas a decir lo que no quieran decir, ¿no? Lo hemos discutido mucho, incluso con algunos fiscales, cómo los procesos tienen que ser dignificantes, más allá que encuentres o no una respuesta, digamos, una sanción, tiene que basarse en la dignificación. Hemos peleado mucho con incluso fiscales que pretendían de que
dijeran lo que ellas no querían decir, me refiero mucho a la violencia sexual, y que eso, más allá de encontrar, porque las fiscales decían, no, tiene que encajar en la historia, tiene que encajar en la historia, en la narrativa judicial. Y muchas veces los procesos judiciales han sido muy estigmatizantes, muy humillantes para las personas. Y ese es un pleito que hay que se tiene que dar en los temas judiciales, y que creo yo que encuentran un buen camino en otros procesos, en esos procesos de construcción de políticas, de reparación, de memoria. Las políticas de reparación también son ahora, por lo menos yo los veo así, en algún momento sí tuvieron un significado holístico de dignificante, ahora no. Ahora las propias organizaciones están reclamando, están pidiendo la cabeza a todo el mundo porque no hay respuestas y los procesos se han vuelto también humillantes, también revictimizantes en la actualidad. No estamos hablando de los 80 ni los 90, estamos hablando en la actualidad. Entonces, ojalá que en estos procesos también de memoria siempre se establezcan que el centro es precisamente la dignidad del ser humano, sea quien sea. O sea, no hay que hay que tratar de que estos procesos no hieran más su dignidad, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo bien, pero cuando uno está muy de cerca con ellos y ves cómo los han herido en el pasado y en el presente, esperas tú que de alguna manera se busque el camino de escuchar, de respetar y de no herir, ¿no? Sí, se entendió clarísimo. Rosa. Creo que quizá una manera de decir lo que dice Gloria también desde otras experiencias es que, digamos, el Estado no se adecúa a las víctimas, sino que hace que las víctimas se adecúen a sus procedimientos. Y creo que ese es el asunto, ¿no? O sea, esa dinámica judicial o la dinámica de la reparación es lo mismo en ese sentido, ¿no? O lo que pasa con los desplazados, ¿no? Y cómo se sienten ellos las últimas víctimas de las víctimas y qué es lo que se les da, ¿no? Esa reparación colectiva que nunca responde a lo que ellos necesitan, en fin. Entonces, creo que si bien la Comisión de la Verdad le dice al Estado, haz esta política, la forma de funcionamiento del Estado peruano es jerárquica y vertical y simplemente impone un proceso, por más buena voluntad que pueda haber en X funcionarios que estuvieron ahí, ¿no? Es como una lógica que está ahí. Y creo que eso es muy aplastante. Y creo que la contraparte de eso tiene que ver con lo que decía un poco Félix, ¿no? Que a mí también siempre fue algo que me llamaba la atención cuando hablaba con gente de diferentes grupos, ¿no? Esta mezcla entre la reparación económica y el tema de la dignificación, ¿no? Muy asociados. Y claro, yo me lo expliqué reconociendo la condición en la que estaban. Si no tienes nada y te van a dar algo, y ese es el tubo que te abrieron o el canal que te abrieron para que tú seas, entre comillas, reconocido como víctima, bueno, o sea, el mismo Estado te está haciendo asociar tu condición de víctima, tu dignificación y tu condición económica. Es así, ¿no? Entonces creo que o sea, la gente tiene una condición muy, muy tremenda en términos de pobreza y de desamparo, y creo que estos procedimientos justamente han acentuado este cruce entre la necesidad económica y la dignificación, sin ser dignificación, sino como estamos diciendo, ¿no? Sino justamente muchas veces estigmatización, ¿no? Entonces constantemente es
no hay satisfacción frente a ese proceso. Sí, hay una rebelión constante, una molestia, un fastidio, ¿no? Expresado en que eso no alcanza, en que eso no sirve, en que no se nos trata, en que no... O sea, por otro lado, creo que también las propias víctimas de muchas maneras han expresado que no se sienten cómodas en ese proceso, que no están siendo reconocidas, pero no tienen otra opción. Y ese es el drama. No hay otra opción. Porque si hubiera otra opción, no estarían ahí. Pero no hay otra, pues. Entonces, no hay manera. Por eso hice toda esa descripción, porque creo que por momentos, aunque suena muy, no sé qué palabra usar, pero muy terrible esta relación entre la reparación económica y la dignificación, porque en realidad es completamente contradictoria, ¿no? Ellas lo viven mezclado y viven una rebelión frente a eso, pero eso no se canaliza por otra parte, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo? O sea, yo sí creo que pasado el tiempo y habiendo grupos que han podido tener la oportunidad de reflexionar su experiencia, porque ahí también depende mucho de eso, ¿no? Hay grupos que han pasado por muchos procesos de distinto tipo y reflexionan su proceso. En esos casos, yo creo que sí se podría hablar con ellos de dignificación, como dicen ustedes, pero eso supone un análisis de ellos mismos sobre lo que vivieron. Me refiero a lo que estoy diciendo de cómo se ha vivido la reparación, no a lo que vivieron en el conflicto, ¿no? Y creo que al principio, cuando recién empezó todo este trabajo, habían gestos de dignificación que la gente aceptaba y le parecía bien, ¿no? O también recuerdo comentarios así muy explícitos sobre Perestello, ¿no? Cómo fue, habló con la gente, estuvo en algunos lugares, o sea, cosas así muy concretas, ¿no? Que fueron expresadas en términos de dignificación por la gente, ¿no? Pero no sé cómo eso se puede, o sea, si hablas de una cosa más operativa, no sé cómo se puede llevar eso adelante, ¿no? Porque creo que depende mucho de cómo después de esto vivido en los procesos de reparaciones, si ha habido la oportunidad de procesar, de discutir y de analizar estas cosas, ¿no? En sus propias personas, ¿no? Creo que eso hace mucho la diferencia, ¿no? Sí, una cosa pequeña nada más para complementar. Primero, para también estar totalmente de acuerdo en que lo que sea que vaya a ser la política de memoria y lo que debería ser la de reparación, los procesos son fundamentales, ¿no? Para generar el menor daño posible, ¿no? Y no revictimizar, en fin. Entonces, también para lo de memoria. Entonces, el rigor, la metodología, el trabajo disciplinar y todas estas cosas debería ser como elemental para trabajar, por ejemplo, procesos de memorialización, y modestamente creo que no pasa así. Se subestima este nivel y se lo hace muy espontáneamente, digamos, lo cual todo es comprensible, digamos, pero sobre todo cuando se trata de inversiones públicas, no debería ser así. Bueno, pero eso es solo una parte de lo que quería mencionar. Sobre lo que ustedes comentaron más precisamente, sí creo que hay una manera de pensar la memoria en parte diferenciado de los aspectos de reparación. La memoria sí es un componente de reparación. O sea, debería formar parte del paquete, digamos, de integralidad de intervención para que una persona sea dignificada. Ya, está bien. Eso no pasa, ya sabemos, nosotros conocemos bien todos esos procesos, no sucede. Pero creo que cuando hablamos de políticas de memoria, o por lo menos lo pensamos que podríamos estar diciendo, tiene que ver con algunos otros componentes que no tienen que ver con reparar a las víctimas,
sino con poner sobre la discusión pública algunos asuntos, o dejar que algunos asuntos dejen de ser agraviantes, digamos, dejen de ser desconcertantes y deberían seguir siéndolo. Por ejemplo, eso, que dejen de ser un escándalo a nuestra razón o a nuestra moral, digamos. Entonces, eso no está satisfaciendo necesariamente la reparación de nadie. Está, si quieren, haciendo que la comunidad piense y no pase al olvido algo que no debe pasar al olvido. Puede uno estar de acuerdo o no con este asunto, pero creo que eso podría ser, por ejemplo. ¿A qué grupo de la comunidad nacional pertenece eso? A todos y a nadie, ¿no? Entonces, ¿qué otro aspecto? Lo que señalaba Willy, que al ser un asunto intergeneracional o transgeneracional, hay un componente de aprendizaje, de apropiación de aquellos procesos que en nuestra historia reciente nos llevaron a graves a situaciones de agravio moral y que deberíamos tomar en cuenta al momento de pensar nuestros proyectos de país, o de nación, o de república, o de lo que sea. No tanto tipo no repetición, que entendemos que conceptualmente tiene sentido, pero que en la práctica social eso no sucede, pero sí en el sentido de eso, de la transmisión, de la interacción intergeneracional con ese patrimonio que es finalmente la expresión simbólica de un montón de gente que ha pasado por situaciones que quizá las generaciones nuevas no vivieron. Y eso no es exactamente la reparación de nadie. No le pertenece a un grupo específico de afectados por la violencia. Otra manera que tiene que ver es con la propia ¿cómo se dice? La aceptación del Estado de su propia responsabilidad. Y creo que eso es muy importante, el que el Estado deje huella o constancia, deje prueba de manera simbólica, patrimonial, de que es responsable de cosas o de no hacer cosas, también es importante y tampoco es un asunto de reparación estricto. Aunque en el sentido muy general sí, pero en estricto no. Yo también lo veo como un elemento de probanza básico para que la ciudadanía sepa que el Estado es consciente de que como sujeto no minusvalora su propio proceder en la historia, su trascendente, su devenir, y que está dispuesto a aceptar, ¿no?, que cometió violaciones a los derechos humanos, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tortura, violación, desaparición, no amparó judicialmente a las víctimas y que inclusive, por ejemplo, hasta ahora las sigue desamparando en sus procesos de reparación instrumental, digamos, ¿no? Entonces, todo eso no creo que no son elementos de reparación específicamente y tienen más que ver con digamos, nos planteamos para quién sería un lugar de memoria, cosa que alguna vez nos hemos planteado cuando trabajamos, por ejemplo, en el LUM, ¿no? Es, bueno, sí, en efecto hay un componente que tiene que ver con las víctimas, quizás el corazón del asunto, pero hay otro enorme componente, quizás el más importante, que tiene que ver con la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía, esos que no están directamente afectados, porque si no la política de memoria perdería sentido apenas la generación afectada muere. Y no creo que, digamos, sería una política con plazos fijos de terminación, ¿no?, simplemente marcados por el paso del tiempo. Creo que excede justamente ese marco de reparación a los afectados. Tiene que ver más bien con otros asuntitos que por ahí hemos apuntado. Creo que sí, Iris, no se te escucha. Bueno, esto de la tecnología tiene sus complicaciones a veces. Ahí debe haber alguna, el icono del micrófono. De cualquier modo, una opción tal vez, Iris, sea que vuelvas a entrar a la sesión. Está apagado. Sí, está apagado su micro simplemente, pero... Sí, va a volver a entrar a la sesión. No sé, Félix, si en todo caso quisieras proponer un nuevo punto de debate o comentar el anterior.
Pues no, simplemente recogiendo lo que, en parte, ¿no es cierto? Lo que ha ido siendo planteado, creo que la idea de lo público, ¿no? Que ha ido siendo mencionado varias veces, se convierte en una suerte de hilo conductor a la hora de preguntarnos si es que hay instancias de reconocimiento, de unificación que no necesariamente tengan que ver, no que no tengan que ver, sino que no sean exclusivamente vinculadas con las víctimas y que no sean exclusivamente vinculadas con la reparación, ¿no? Entonces, y eso en realidad me parece que conecta con otra pregunta que no recuerdo si ya la llegó a mencionar Iris. No pregunta, sino otro tema, otro dilema, diría yo, que surge cuando pensamos en memoria, políticas de memoria, que, para decirlo de la manera más cruda, ¿no? La, toda esta política de memoria debe referirse a el conflicto armado interno, o es que se trata de abrir el abanico de la memoria y pensar, o sea, es decir, es importante una política de memoria que vaya más atrás del conflicto armado interno y que comience a recuperar otros momentos, procesos, instancias, etcétera, y que al mismo tiempo se proyecte hacia el presente, como por ejemplo está ocurriendo ahora con el asunto de la represión contra las protestas y las 2 personas que murieron, ¿no? Ahorita estamos en una suerte de vivencia en la cual la memoria es como un dispositivo referido a el presente mismo, ¿no? Algo que pasó ayer nomás. Pero entonces, la pregunta es por cuál es el fondo de la memoria, ¿no? ¿Es sobre el conflicto o es sobre otros temas y otros procesos históricos y también sobre el presente? Ese es un tema que en el LUM estuvo planteado en su momento, pero que creo que también tendría que ser tratado en una política nacional de memoria, ¿no? Y entonces sobre eso de pronto podríamos tener algunas ideas, ya sea sobre lo que ustedes han reflexionado en su proceso propio o sobre lo que ustedes perciben que es la demanda o la idea de las poblaciones involucradas en el asunto de la memoria. A ver, yo creo que siendo el conflicto armado interno, digamos, el periodo de violencia, como decía la propia Comisión de la Verdad, más extenso e intenso y cruento de nuestra historia de la República, por supuesto que la memoria tiene que estar enfocada ahí. Sin embargo, sí hay como una especie de saltos que da la propia coyuntura, y lo digo porque la semana pasada, hace como 2 semanas, o de repente un poco más, 3 semanas, pero no el mes, porque el mes se cumple el 14, se cumple el mes de los eventos de las manifestaciones. Yo recibí una llamada de los familiares de Cayara, aterrorizados porque habían llegado a Cayara una camioneta, habían pedido hablar con una persona que es testigo del caso Cayara, y lo habían visto subir a una camioneta con personas que no conocían, y se lo llevaron. Entonces le dijeron, oye, avisa a mi mamá que me están llevando. No. La gente estaba aterrorizada. Entonces, buscando quién era esa persona, con quién se habían ido, yo digo, pero no se preocupe, que de repente no es nada. No,
Decía, se acaban de desaparecer un montón de muchachos en la marcha. También van a desaparecer seguramente. O sea, inmediatamente conectaban lo ocurrido en el conflicto armado, la desaparición de la gente, lo que había ocurrido en la marcha y lo que estaban viviendo ellos en ese momento aterrorizados. Había sido un grupo de personas de la fiscalía que querían ir a hacer una investigación de una posible fosa. Entonces habían encontrado que el nombre de una persona, habían llegado ahí, se lo habían subido a la camioneta y dijeron, ahorita te regresamos. La gente estaba aterrorizada. Pero inmediatamente ellos, ¿cómo es la conexión? ¿No? Conectaron inmediatamente la desaparición de los chicos en la marcha, los eventos en la marcha, las muertes que ocurrieron en la marcha, con lo que ellos habían vivido. Claro, la radio, las noticias, que algunos que tienen WhatsApp, que tienen Facebook, entonces todo lo conectado. Entonces yo sí creo que la política de memoria tiene que ir también, o sea, conectando también de alguna manera las situaciones que marcan en la vida de la sociedad, en la vida de la comunidad. Yo te juro, nunca había visto ni en mi barrio, y creo que en ninguno de los otros barrios, que cuando haya habido noticias de la muerte de alguien, la gente haya salido espontáneamente a gritar por las ventanas. Aquí, yo cuando estaba acá, anunciaron la muerte de un joven y después de otro joven, y aquí toda la gente salió con los cacerolas y gritando Merino asesino, Merino asesino. Nunca en toda mi vida había escuchado y había visto esa reacción. Ni en los penales, ni cuando ocurrió lo de Castro Castro, ni cuando ocurrió lo de Cantuta, no. O sea, hubieron marchas en algunos momentos cuando quisieron cerrar, pero ya había una conciencia, una investigación, una situación ya con medios periodísticos, pero aquí ha sido una reacción. Yo creo que sí, que la política de memoria tiene que ver con eso, de conectar también, conectar hechos y hablar de las cosas que van a marcar a la sociedad. Yo creo que esta marcha ha marcado a la sociedad, ha marcado a la comunidad, sobre todo por el desenlace. No sé, a mí una cosa que me da un poco de vueltas es está claro que, digamos, hay un hecho mayor que es el conflicto armado interno, ¿no? Por el peso, la historia, en fin, lo que fue. Y luego yo pensaba, el Perú es un país de tantos olvidos, en tantos sentidos, que si uno abre eso, o sea, no sé cuántas cosas hay que incluir y quizá mi reacción así instintiva es como que las cosas se difuminan, ¿no? Cuando no tienes ciertos centros fuertes a los que te refieres, se diluye un poco, porque si uno conversa con la gente en los pueblos, en distintos lugares, siempre vas a escuchar historias de olvido del Estado. Eso es muy común. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿a eso también nos vamos a referir? O sea, yo siento que abres una caja muy grande que tiene que ver con nuestra historia, ¿no? No sé si se puede tejer finamente eso con el conflicto armado, ¿no? Y a lo que alude también Gloria, pero es bien complicado, ¿no? Es bien complicado y creo que lo complicado tiene que ver con el riesgo de hacer una cosa difusa, ¿no? Que no coja, digamos, la fuerza histórica que tiene esto, ¿no? Realmente, ¿no? Eso me preocuparía a mí, ¿no? Y al mismo tiempo entiendo que tiene mucho sentido lo que dice Gloria, pero me da vueltas en la cabeza esto otro, ¿no? Pensando mucho en esto que he dicho de que los olvidos en este país están por todos lados y de muchas maneras, ¿no? No siempre están asociados a guerras, pero hay una historia constante de olvidos, ¿no? Lo que pasa es que no siempre están asociados a guerras o a este tipo de conflictos, ¿no? Eso es lo que hace las cosas distintas, ¿no? Sí.
creo que el conflicto armado interno es un hito. Los procesos sociales de exclusión o de construcción imperfecta de la ciudadanía, en fin, de abuso, son seculares, digamos. Pero como dice la Comisión de la Verdad, y creo que es parte del asunto, la Comisión de la Verdad también como hito que completa el sentido, si quieren, significativo de la guerra o del conflicto armado interno, lo que sucede es que en esos años, digámoslo así, el tipo de convivencia que teníamos, los valores que fundamentaban nuestra convivencia quebraron o fueron quebrados de manera extraordinaria. Y por lo tanto, nosotros suponemos que amerita que hagamos sobre esa catástrofe, sobre ese hito en particular y no sobre toda nuestra historia, algo en particular en relación con repararlo o hacer justicia o conmemorarlo o hacer memoria, digamos. Ahora, creo que donde se conectan tanto con otros procesos del pasado como con el presente está en pensar justamente en qué es eso que se va a... cuál es ese bien que se intenta proteger o promover a través de la política de memoria. No, como decía Willy, no creo que sea solamente el recuerdo y la reiteración de que cada quien tiene su sufrimiento, sino algo más. Y quizá tiene que ver con eso que decía la Comisión, que es la quiebra de todo este sentido de comunidad y los valores que lo fundamentaban. Entonces, si esos valores eran, digamos, la democracia, digámoslo así, y podemos definirlo en unos 3 o 4 elementos, entonces seguramente encontrará sentido que la política de memoria es diseñada para atender el hito del conflicto armado interno, acoja las expresiones que en el futuro seguirán teniendo, intentarán seguir resguardando los mismos valores. Por eso para mí tiene mucho sentido que, por ejemplo, la muestra de la generación del Bicentenario, además de manera valiente, haya sido acogida en el lugar de la memoria ahora. O sea, no está escrito eso en sus lineamientos, pero tiene sentido porque está pensado así el espíritu del lugar, no como atendiendo solamente a la excepcionalidad. Sí, atiende el conflicto armado interno, pero lo atiende porque hay algunas cosas que se quebraron que tienen que ver con nuestra convivencia ciudadana. Y suponemos nosotros, los otros actores pensarán otra cosa, pero digamos que esos mismos valores son los que fueron atentados durante el golpe de Estado de hace un mes. Y por eso es que el lugar de la memoria puede seguir siendo un espacio acogedor de estas prácticas, pero tal vez eso no hay que escribirlo así. O sea, tal vez no hay que regular la vida en el futuro, digamos, ni la manera en que la gente va a desarrollar sus praxis, pero sí prever, digamos, los conceptos que van a estar detrás para que sirva para atrás y sirva para adelante. Igual el tiempo es un fluido. Sí, sí, yo es decir, es un típico dilema, ¿no es cierto? Esto de cuál es el horizonte cronológico de la memoria. Yo personalmente siempre he tendido a identificarme con lo que Rosa decía, es decir, este riesgo de disolución o de dilución del foco, ¿no? Al abrir la memoria a otros momentos, pero al mismo tiempo es evidente, ¿no? que el conflicto armado interno es también la ventana a través de la cual se puede echar luz sobre varios otros procesos entre agraviantes y traumáticos en el país, ¿no? Eso hacia atrás y hacia adelante, en realidad los hechos recientes de la protesta lo que han hecho es iluminar
Bueno, justamente la forma, cómo no ha cambiado del todo la manera en que el Estado se comporta, ¿no? Y en este caso, cómo el Estado no ha aprendido el asunto del el uso legítimo de la fuerza pública, ¿no? Con el uso proporcional de la fuerza, etc. Entonces, creo que ahí hay bastante que reflexionar. Otro tema que queríamos plantear es decir, por un lado, podemos discutir sobre el lugar de la memoria y por lo tanto una política de memoria, tomando a la memoria como un bien en sí mismo, como un derecho, decía José Carlos al comienzo, ¿no? Es decir, algo que no necesita más justificación que su ser mismo, ¿no? Pero por el otro lado, también cuando uno piensa en políticas de memoria, también piensa en la memoria en tanto medio o recurso para algo, ¿no? Y ahí aparece, sobre todo en el lenguaje de la justicia de transición, este asunto de las garantías de no repetición, que siempre son mencionadas. Y lo que nosotros queríamos conversar con ustedes sobre esto era en qué sentido es que se puede pensar en la memoria como garantía de no repetición, reconociendo que cuando uno habla de garantías de no repetición, en realidad, en primer lugar, está hablando de cosas mucho más inmediatas de pronto, como reformas institucionales y en particular reformas de las instituciones que fueron directamente responsables de la comisión de violaciones de derechos humanos. Entonces uno habla de reforma de la policía, Fuerzas Armadas, sistema de justicia y todo aquello, ¿no? Pero entonces, si por un lado las reformas institucionales son un factor o son un recurso para las garantías de no repetición, por el otro lado, cabría pensar en que la memoria también es un recurso y por lo tanto, si así fuera, ¿cómo cabría plantear una política de memoria para que ésta sea garantías de no repetición, ¿no? Y entonces, adelantándome a lo que podría ser la discusión, si uno piensa en memoria en la educación, por ejemplo, ¿no? Ahí estaríamos hablando de la memoria como garantía de no repetición, en fin, solo a manera de ejemplo, ¿no? Pero la cuestión que planteamos es esa, sí y cómo cabría pensar en una política de memoria que, entre comillas, use a la memoria como garantía de no repetición. Quizá ahí añadir, ya, funcionó. Quizá ahí añadir solamente, sí, creo que la salida y la entrada. Añadir solamente que cuando planteábamos esa pregunta estábamos pensando en cómo han ido cambiando estos conceptos de cultura de paz, educación para la paz, formación ciudadana, educación y democracia, ¿no? Desde los trabajos que ustedes realizan, cómo ven que eso es posible ser aplicado. Ya sabemos la historia de lo que ha pasado con el plan curricular en el Ministerio de Educación, ¿no? Eso lo conocemos. Pero entonces, ¿cómo se puede generar esta pedagogía de la memoria de la que siempre se habla, cómo transmitir estas narrativas a las nuevas generaciones, ¿no? Que de estos conceptos están cambiando? Ustedes ven que hay otros anclajes, mencionaban algunos antes, está la necesidad de enfocarse en lo que tiene que ver con las vivencias, con la vida cotidiana, con la ciudadanía, ¿no? Pero cómo estos conceptos que conocemos pueden ser anclados, pueden ser acogidos y pueden ser además parte de una respuesta del Estado. Si los vinculamos a ciudadanía y democracia, si los vinculamos a participación política, si hablamos, o de participación en general, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes desde sus también aproximaciones, reflexiones? Creo que una de las cosas que hemos venido diciendo en esta conversación, y creo que hemos aprendido también, es que, digamos,
si miramos el lado del Estado en esta pregunta, lo que termina quedando claro es que justamente su dificultad para democratizarse termina trastocando el objetivo para el cual se buscan hacer las cosas, ¿no? O sea, el ejemplo de la currícula, pero creo que hay muchos ejemplos de ese tipo, ¿no? Lo que hablábamos antes de las reparaciones o todo este tema del trato, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede trabajar este tema de la memoria en función de la ciudadanía, pero de una manera mucho más, no sé, menos declarativa y más práctica, ¿no? Creo que está muy vinculada a temas de derechos y de convivencia, ¿no? Yo lo vería mucho por ese lado. Y es cierto que ahí puede haber, digamos, a la luz de estos acontecimientos recientes, sí pienso que hay una mejor disposición, digamos, o incluso hasta curiosidad en los jóvenes por trabajar estos temas más que tienen que ver con la democratización, ¿no? Relacionados o no relacionados al conflicto armado interno, ¿no? Entonces, sí veo ese lado, ¿no? A mí siempre el lado que siempre termina siendo muy contradictorio es el estatal, porque es muy difícil democratizarlo en su práctica, ¿no? Y luego porque creo que tampoco, creo que la otra cosa es que no tiene mucho sentido tampoco, y creo que eso es también algo que hemos aprendido estos años, estas ideas, estas especies de clichés declarativos, ¿no? ¿Cuánto, o sea, en el fondo un poco la pregunta es esa, ¿no? De cuánto cambiamos los seres humanos, ¿no? Porque por esto que decíamos de las garantías de no repetición, ¿no? Es un tema bien complicado, ¿no? Pero creo que, digamos, un sentido común ahora tiene que ver con los derechos ciudadanos, con temas vinculados a democracia, o con lo frágil, o débil, o imperfecta que es nuestra democracia. Entonces, por ahí puede haber un anclaje, ¿no? Pero siempre un poco pensando en cuestiones más de convivencia social, del ejercicio de una convivencia más sana, ¿no? Una cosa así. Yo voy a dar un comentario, porque tengo que abandonarles en breve también por una otra reunión por Zoom. Ya todos estamos así, ¿no? La verdad, Sí, sí. es así. Es la nueva normalidad. Bueno, pero ya, muy contento de verlos antes de que no se vaya a pasar la oportunidad de decirlo, de ver a todos que estén bien. Y qué bien que estén haciendo además esta chamba. Creo que se me ocurre, ¿no? Que para evitar digamos, que una política posible de memoria pueda tener la suerte que tiene, por ejemplo, la política de reparaciones actual, ¿no? Uh-huh. O cualquier otro esfuerzo que podría acabar siendo de un impacto limitado, podría ser útil pensar qué función social cumpliría, ¿no? Por ejemplo, la existencia de un lugar en particular, digamos, puede ser un ejemplo. En algunos sitios, en unas localidades, un memorial, una tumba, una cruz, una pacheta o cualquier otro instrumento que se utiliza para la memorialización, sí, claro que cumple funciones de rememoración, pero también otras, ¿no? Que son en el presente útiles para esa población, para ese distrito, para esa comunidad, que pueden ser reivindicativas o elementos importantes para el ejercicio de su política y de sus acciones de reconocimiento ciudadano en el más amplio sentido. Entonces, allí creo que les importará mucho
lo que pase con ese espacio de memoria, por lo menos por un tiempo. Les importará promoverlo, les importará fortalecerlo, les importará promocionarlo, les importará relacionarlo con otros espacios de memoria. Eso es como un ejemplo, pero porque no está construido sobre declaraciones nada más, ni sobre la teoría, sino sobre la necesidad. En este caso creo que se podría hacer, ¿no? Me imagino un ejercicio interesante, pensar cuál es la necesidad que tendríamos nosotros, o no estrictamente las víctimas nada más, que tienen claramente necesidades como más claramente establecidas, digamos, de tener esta política de memoria, o de contar con, digamos, una red de memoriales, o de sitios de memoria nacionales. ¿Qué necesidad estaría cumpliendo? ¿Qué función social estaría cumpliendo en nosotros dentro de nuestro mundo político y simbólico? Yo me imagino que sería como que debería hacernos sentir, a nosotros que estamos aquí, por ejemplo, en esta reunión, que deseamos que exista. O sea, que llena alguna necesidad nuestra, subjetiva, o posiblemente política. Por ejemplo, la necesidad de encuentro, que es una abstracción, pero podría ser una necesidad. La necesidad de interpelación, la necesidad de ofrecer alternativas a la narrativa hegemónica, digamos. Hay muchas posibles necesidades que pueden tener sectores de la población grandes, ¿no? La necesidad de de no dejar que el agravio simplemente desaparezca. La necesidad de generar tensión. O sea, me parece que cuando las cosas pierden tensión, se acaban institucionalizándose demasiado. Y la tensión tiene que ver con plantear o poner en cuestión sitios establecidos por el poder como verdades consolidadas. Entonces, si la política de memoria cumple ese rol, posiblemente sea útil para la sociedad y su democratización. ¿No? Pero si no, si va a esquivar algunos temas, como por ejemplo, cuántos muertos han habido, acuerdo, bueno, en fin, no es un momento de citas, pero digamos, no se puede seguir discutiendo eternamente si hubieron 5.000 muertos o 80.000 muertos, como si fuera el foco del asunto, ¿no? O el estricto foco del asunto. Digamos, podemos discutir sobre las interpretaciones infinitamente, pero los datos deberían poder ser aceptados por todos. Deberían poder ser eso. Y si eso es un motivo de tensión, pues debería acogerse esa tensión, y así quizás pedagógicamente tendría poder, y políticamente tendría efectos, y socialmente tendría efectos, aunque no sea cómodo para todos los actores de la sociedad. Pensaba, por ejemplo, en La Hollada, solo como un ejemplo que se me viene ahora a la mente porque están en el proceso de trabajo. Sé que ustedes también están vinculados y que otros colegas también. Y pienso que en todo ese trabajo tan bacán que están realizando, los que están diseñando el parque, yo echaría en falta mucho, por ejemplo, que fuera un espacio subliminal, digámoslo así, y no se reflexionara más a fondo en el vínculo estrecho que tiene, vínculo estrecho es poco decir, con el cuartel Cabitos. En realidad, para mí, el cuartel Cabitos es el espacio de memoria, por decirlo así, ¿no? Es el núcleo del asunto. Es el sitio, es un espacio de memoria sin necesidad de que haya políticas de memoria allí. Lo malo es que funciona como lugar como cuartel todavía, ¿no? Y La Hollada forma parte del circuito de racionalidad de funcionamiento de ese lugar del infierno, digamos. Bueno, creo que quizá cumpliría funciones de tensión, de hacernos reflexionar, de decir cosas difíciles y decirnos no solamente a los ayacuchanos, sino a todos los peruanos y al Estado también, si ese vínculo fuera mucho más patente, estuviera mucho más estrechamente entrelazado en el futuro diseño del santuario, ¿no? Y luego de su museografía, de lo que sea que se vaya a diseñar, ¿no? Es como un ejemplo. O sea, siento que
en el lugar en el LUM, por ejemplo, siendo tan compleja su historia y su devenir, y con tantas limitantes de actuación, una de las cosas que se planteó al final era de intentar no reiterar los lugares comunes de la memoria tradicional, intentar evitar la celebración patriótica salvífica y procurar un espacio para la que las experiencias distintas, como decía Gloria, las vivencias distintas pudieran encontrarse más allá de los discursos. Y eso seguramente iba a ser incomprendido por muchos de los actores que tuvieran algún vínculo con el lugar de la memoria, incluidos nosotros, por ejemplo. Pero confiábamos en que eso podía generar procesos de reflexión. Y finalmente, no sé si se habrá logrado o no, pero digamos, pienso hacer un ejemplo otra vez, que esa tensión podría ser un motivo, una función social, como otras que podrían haber, que habría que identificar para ver qué tan necesario es y que podrían justificar, por lo tanto, los efectos que deseamos para una política de memoria, como preguntaban. Lamentablemente tengo que abandonarles, pero otra vez contentos de verles y mucha suerte bueno, con la reunión que sigue y con el proceso en general. Chévere verlos. Gracias, José Carlos. Un gusto verte. Cuídate. Abrazos y besos. Cuídense mucho. Chao. Chao, chao. Chao. Quizá para, Félix, quizá para ir cerrando también, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Conectando un poco con lo que decía José Carlos, este último eje que tiene que ver con los procesos de conmemoración, la pregunta aquí sería si ustedes creen que las víctimas o los grupos con los cuales trabajan o la población con la cual trabajan le da, ¿qué tipo de importancia le da a estos procesos de conmemoración, a los diferentes tipos de conmemoración, ¿no? Ahora se ha mencionado el santuario, pero puede ser un memorial o el ojo que llora o una placa. ¿Entienden tienen conciencia de la utilidad que tiene el lugar? Sabemos que varios de ellos han sido emprendidos o promovidos por los propios familiares, ¿no? Pero una vez que se crean, hacen sentido no solamente para ellos, sino para esa comunidad, para esa sociedad. ¿Qué relaciones sociales se tejen ahí? Ya sabemos que hay negociación, disputas, relaciones de poder, ¿no? Pero, digamos, eso tiene un sentido para esta función social, tiene una utilidad, la gente siente que sea útil esos diferentes tipos de conmemoración. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, yo creo que sí, o sea, los familiares sí sienten que los lugares y los actos de conmemoración como que les llenan algunos vacíos, ¿no? Los vacíos los vacíos que encuentran en los temas de justicia, en el reconocimiento, la reivindicación. Estas conmemoraciones sí los llevan y por eso pelean tanto en eso, ¿no? Pelean, hay una exigencia de que se lleven a cabo, ¿no? Que los tomen en cuenta, que tomen en cuenta sus palabras, etcétera, para poder hacer estos actos conmemorativos. En el tema de la Ollada es claro, es notorio para ellos, y justo recordando también lo que ha señalado José Carlos anteriormente, justo estuve yo participando en la reunión con los arquitectos cuando hablaban lo del el espacio de memoria en la Ollada y preguntábamos, bueno, ¿cuál va a ser la conexión con el cuartel? ¿No? ¿Cuál va a ser la conexión? Y claro, yo había conversado con alguna señora y digo, pero ¿por qué no lo plantean? Plantéanlo, porque ustedes han estado en las reuniones, pero me dicen, no, es que no queremos que se molesten, ¿no? Entonces a veces hay que tener, las señoras sienten de que la gente lo está ayudando, entonces no quieren expresar todo su sentimiento porque dicen, no, y si nosotros le decimos algo que se molesta, entonces ya no nos van a querer ayudar en hacer ese espacio de memoria, qué sé yo. Entonces, por eso es necesario tener muchas entradas ahí. Y ellas, una de esas cosas me decían, en una de esas conversaciones me decían, pero ahí no dicen
como por ejemplo en el LUM, y yo lo tuve que escribir en una carta al LUM, porque decían sobre la hollada en el LUM, decía un lugar adyacente al cuartel Los Cabitos, donde dicen que se habría torturado personas. Oye, has encontrado cuerpos, tenías la foto del tanque de combustible y ponías ahí y dicen, ¿no? Y después lo cambiaron a el equipo forense encontró tantos cuerpos. O sea, el equipo forense era el centro de la memoria ahí, ¿no? No eran las víctimas que habían perdido la vida, no eran las personas, ¿no? Entonces, y por eso es necesario, como dice José Carlos, que estos espacios tienen que tener también el sentido de confrontar efectivamente y decir qué es lo que ha pasado ahí, ¿no? Y sí, las conmemoraciones, por ejemplo, yo te digo, en lo de Callar a mí me llama mucho la atención cómo año a año esta actividad de memoria que ellos tienen en Callar cada 14 de mayo, ¿no? El colegio, la población se juntan y escenifican qué es lo que ocurrió en Callara. Podrá haber 100 versiones oficiales de que hay un enfrentamiento, que fue Sendero Luminoso. No. Los alumnos, los profesores, las postas, las señoras, todos van participando año a año en la versión que ellos dan sobre lo que ocurrió en Callara, en Hechuan. Podrá haber una placa donde solamente se lea el nombre del ministro de Justicia en la iglesia, o una placa en Hechuapampa con el nombre de la ministra de Justicia. Pero ellos tienen que decir, no, aquí los nombres, y me lo dicen, ¿por qué se han colocado los nombres de los ministros? No se han colocado los nombres de las víctimas. Es cierto. Entonces, en estas políticas de memoria tienen que ser fiel a lo que hay, ¿no? O sea, de nada te sirve un espacio conmemorativo, porque nadie le pone una flor a la placa que está junto a la iglesia. A lo que está en Quechua, sí, porque ahí fue el hecho principal, digamos, de la muerte de la mayoría de los que están ahí, y se pone flores en los lugares y, digamos, en la cruz, que significa ahí. Pero nadie le presta atención a la placa porque la placa no les representa, porque el nombre que está ahí es de Marisol Perestello, y la placa que está en la iglesia es de Adrián Sen. O sea, lo conmemorativo tiene que ser fiel efectivamente a lo que la población necesita para marcar, para lo que marca, digamos, el peor día o los peores días que vivió esa comunidad, ¿no? Que fue la masacre en ahí o en Ajomarga también, ¿no? En los días de agosto del 85. Entonces yo sí creo que tiene que haber para los familiares sí significa mucho, hay un sentido, hay una necesidad también de estar ahí, de hacerlo, pero hay siempre un quiebre, un distanciamiento, una aceptación, pero también con distancia de lo que a veces hace el Estado. ¿No? Porque normalmente el Estado no quiere colocar. Yo pregunté, por ejemplo, en Callara, ¿por qué no pones los nombres de las víctimas? Es que no se sabe quiénes son las víctimas. ¿Cómo que no se sabe? Está la relación de todos los que murieron. Y después me dicen, no, es que hay un quispe palomino. Hazme el favor. Si tú vas a la sierra y preguntas cuántos quispes palominos hay, y por eso lo habían observado en el registro único de víctimas, porque se apellidaba Quispe Palomino. O sea, y por eso los conflictos con los funcionarios estatales, ¿no? Porque hay que tener más dos dedos en el frente, ¿no? Para ver eso. Pero en fin, yo sí creo que sirve mucho, pero hay que ser leales a lo que pasó. Yo creo que de lo que dice Gloria es evidente y creo que ha estado muy presente en nuestra conversación, y eso me parece, digamos, también porque el tiempo ha pasado, que creo que hablamos así, ¿no? Distintas experiencias, que los procesos de memoria, muchos, de repente no todos, pero muchos, están marcados por procesos de negociación con el Estado, ¿no? Eso que tú has narrado es eso.
Entonces ese es el precio que pagas porque fue la ministra o fue el ministro, ¿no? Y lo otro no es precio, porque creo que hay un trasfondo político que está en los procesos de conmemoración y que está en el impulso de la gente y en todo, que es esta historia que hemos vivido en el Perú de esta opinión pública o esta sociedad que no se puso, digamos que se dividió en dos, por decirlo de una manera simple, ¿no? Y que a partir de ahí empezó todo este discurso del terruqueo y todas estas historias, ¿no? Que van también muy de la mano con un proceso de, digamos, de debilitamiento de sectores de izquierda, de protesta, en fin, todo ese lado se cayó y subió el otro lado, por decirlo como una caricatura, ¿no? Entonces, en el libro este de Soife y Vergara se narra bien en la introducción, que me parece que la hace Vergara, creo, y en las conclusiones que las hace Levitsky, se narra muy bien el impacto político del conflicto armado interno, ¿no? O sea, cómo cambió los términos de cómo se ve la política, cómo se maneja. Entonces creo que todo eso deja entender por qué las cosas son como son, ¿no? Y por qué la gente ha tenido que estar negociando, insistiendo y aceptando este tipo de cosas, porque o haces eso o es nada, ¿no? Ahora, creo que hay otros procesos donde el Estado no ha intervenido, que son puramente de grupos de la sociedad, ¿no? Y ahí lo que mencionó Iris de las pugnas es un poco lo que predomina en muchos de esos grupos, ¿no? Que son las pugnas dentro del grupo mismo. Pero depende un poco de la gasolina del grupo, de la fuerza que ha agarrado la cosa para que se mantengan y tenga un sentido, ¿no? Hay muchos que también se han quedado en el camino, ¿no? O sea, que han empezado a hacer sus procesos de conmemoración y eso se ha ido quedando, ¿no? Entonces creo que depende un poco de la vitalidad de los grupos y de que no se hayan peleado entre ellos. En el Perú eso es una constante, o sea, no sé quién estudiará eso, pero nos peleamos por todo, ¿no? O sea, antes nos reíamos en los 70, decían que donde había un grupo de trotskistas se dividían en dos, pero eso no eran los trotskistas, somos los peruanos, ¿no? Entonces, bueno, entonces a las víctimas le pasa lo mismo que al resto de los peruanos, se pelean y sus conmemoraciones también declinan, entonces todo no va para arriba, hay unas que se mantienen y otras que se pierden en el tiempo porque se pelearon, ¿no? Una cosa que no sé bien cómo interpretar del todo, pero que me llamó la atención conversando con alguien, es esta experiencia de la gente que, no me acuerdo el nombre, esta urbanización que se ha creado en San Juan del Lurigancho, donde viven puros ayacuchanos, guantinos, que han imitado Guanta, no me acuerdo el nombre, ¿han escuchado hablar de eso? ¿Guanta 1, Guanta 2? Sí. Es algo que también, o sea, esta idea tan fuerte de traer Guanta a la ciudad de Lima y de revivirlo en medio de esta ciudad, es una cosa que a mí me dejó helada, ¿no? Cuando la escuchaba. Y también o sea, también está relacionada con el tema del conflicto. O sea, no está parte de eso, ¿no? Y es algo bien peculiar, ¿no? Como fenómeno urbano, no sé, es una cosa distinta, ¿no? Pero quería mencionarla porque en verdad creo que poco se habla de eso, porque quizá conocemos más otras formas de hacer memoria, ¿no? Pero esta forma de convivencia, no sé, habría que estudiarlo más, ¿no? No quiero tampoco lanzar afirmaciones. Y una última cosita que quería decir, pero que tenía que ver con la pregunta anterior, es yo tuve el Centro Loyola, estuvo impulsando unos círculos, no sé si alguno de ustedes ha estado, unos círculos de diálogo entre
diferentes actores del conflicto armado interno, ¿no? Con una determinada metodología. Por lo menos cuando me tocó a mí estar, la metodología que se llevó fue súper interesante. El profesor que la llevó es alguien que está en Rotterdam, en los Estados Unidos, Rochester, perdón, he cambiado el nombre, en Rochester. Y este hombre trabaja en comisiones de la verdad en el mundo, haciendo este tipo de diálogos, ¿no? Y a mí, digamos, la experiencia fue muy interesante. Es cierto que faltaban sectores, digamos, sobre todo habían sectores de víctimas y habían pocos de militares o de senderistas, ¿no? Eso era, en realidad eran poquitos, ¿no? Pero sí me pareció una cosa bien, no sé, sanadora, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero es cierto que la metodología que se usa es como que te prepara, pero también te contiene. O sea, no es que tú te largas a decir todo lo que se te da la gana y todas las horas habidas y por haber, ¿no? Sino que hay así una... Y no sé, lo que pasa es que lo digo y a la vez lo dudo, porque no veo al Estado promoviendo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, veo más a grupos de la sociedad, a instituciones como ustedes, el IDEPUC, o como otras instituciones, promoviendo ese tipo de cosas. No veo al Estado, pero sí me parece necesario. Y más necesario me parece en los lugares más pequeños, o sea, donde la gente tiene oportunidad de encontrarse todavía, ¿no? Y donde me parece que es más difícil que en una ciudad como Lima o en ciudades grandes, digamos, donde estas cosas se pueden diluir, ¿no? En un espacio más amplio, ¿no? Pero no quería dejar de mencionarla pensando en tareas que otros tienen que hacer, ¿no? Que no hay que pedírselo a la política pública porque creo que lo harían pésimo. La verdad, esa es una profecía que se cumpliría rapidito, ¿no? Sí, y además, sí, bueno, hay cosas que no, quizá la sociedad civil, como bien dices, la haría con mucha mayor flexibilidad, con mucha mayor apertura, ¿no? En el Estado hay a veces estos funcionarios y funcionarias que terminan inhibiéndose de avanzar Ajá. más o se vuelven más rígidas o más papistas que el Papa, ¿no? Entonces, con el perdón del Papa, pero sí, a veces uno se encuentra con estas dificultades, ¿no? Encuentran la normativa, dice tal, ¿no? Y se termina olvidando, diluyendo o transformando en otra cosa que no era lo que se esperaba, ¿no? Ujú, Y a veces ujú. se olvidan esos lugares, esos procesos de conmemoración también por ello, ¿no? Debido a eso que encontramos que hay. No es insensibilidad de las funcionarias, funcionarios, no es falta de compromiso ni nada, sino que se ven como cercados con cualquier amenaza, digamos, mediática o de negacionismo que sale. Claro, es verdad que tienen a un congresista, 2, 3, 4 encima, mandándoles cartas, llenándolos, ¿no? Pero sí hay mucha inhibición también propia, ¿no? Mejor no me meto acá, mejor no me meto acá, que es lo que ha pasado en el Ministerio de Educación, ¿no? Ha terminado retrocediendo frente al plan curricular y está ahí bien bonito, bien formulado, pero no se implementa en la práctica, ¿no? Mm. Sí. Ahora, quizás la pregunta es, con lo que está pasando en Perú ahora, con este asunto de las movilizaciones, Ujú, ¿cuánto este tipo de polarización de la que yo hablé está cambiando, ¿no? ujú. Porque creo que tiene que ver con el mismo asunto, ¿no? Es muy temprano para decirlo, pero sí es una pregunta y una pista a seguir, ¿no? O sea, en el sentido de que pueda permitir incluso al Estado, pero sobre todo a la sociedad, hablar más de estas cosas y con más libertad, ¿no? Con menos estarte midiendo de lo que decía Gloria de Lum, ¿no? O Ujú. sea, esa asepsia, bueno, eso es una asepsia porque te sientes asediado y de otra manera piensas que no vas a poder hacer nada, entonces te pones aséptico, pero eres tan aséptico
que al final no dice lo que tiene que decir, entonces es una desgracia, o sea, se le ¿no? termina quitando todo contenido. Claro, es tan incoloro, inodoro, insípido, que ya, pues, ¿qué cosa es eso? Agua, pues, pero no el sólido que tú quieres transmitir, ¿no? Así es. Sí, creo que ese es un, perdón, sí, es un punto grande ese que plantea Rosa, ¿no? Es decir, que ante qué momento estamos como para imaginar que el Estado pueda tomar decisiones o acciones más audaces y más imaginativas que nos lleven fuera de ese estado de pasividad en el que se mueve este ruco, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces creo que ese es el gran chantaje que nos tiene paralizados, ¿no? Y así es. hay que ver si es que la crisis por la que estamos pasando va a cristalizar en un momento de oportunidades, como diríamos los sociólogos, en un momento carismático para la política, donde se pueden hacer cosas distintas, ¿no? Y ahí solo quería decir que conozco esa experiencia del Centro Loyola que mencionaba Rosa. Yo no he estado en estos encuentros exactamente, pero sí he estado yendo en fin, a dar charlas en talleres en ese contexto, y también después las amigas del centro me pidieron que resumiera, sistematizara un poco el proceso que han hecho, entonces ahí me enteré más. Y sí es cierto que daría mucho miedo encargarle al Estado que hiciera encuentros de ese tipo, seguramente los haría mal o muy sesgadamente, pero creo que sí deja sembrada la pregunta para una política nacional de memoria, si es que el Estado no podría apoyar de alguna forma a las organizaciones de sociedad civil que quieran hacer encuentros de ese tipo, ¿no? Donde apoyo significa desde facilitar apoyo técnico, ¿no? O darle difusión hasta el apoyo financiero. Pero en fin, creo que es una pregunta que podría dejarse planteada para quienes vayan a elaborar la política, ¿no? Bueno, estaba diciendo que yo me tenía que retirar porque estoy tarde para otra reunión, pero Félix, ¿te puedes seguir con la última pregunta? Déjame ver un segundito. Sí, sí, claro. En verdad, gracias, Iris. Nos vemos. Gusto de verlas. Chao, Rosa, Iris. Gloria. Que Chao. caigas otra vez. Sí, no, ya ahora me ando con cuidado. Ya. Sí. Bueno, una última cuestión, en realidad, para cerrar. Hay varias preguntas que tenemos anotadas, pero es ilusorio pensar que podamos tratarlas todas. Pero es una que va a sonar bien simple, pero y al mismo tiempo muy desafiante, que es así de simple, ¿ya? A partir de todo lo que hemos ido conversando y de la reflexión propia de ustedes, si tuviéramos que decirle a la SEMAN, al Ministerio, cuál es el objetivo principal para una política o un plan nacional de memoria, ¿qué par de cosas dirían ustedes? ¿Cuáles serían los objetivos para esto? Yo diría que uno es que reconozca lo que se hace en la sociedad como memoria, ¿no? Y el otro es el que insistió José Carlos, que también hemos mencionado Lori y yo, que tiene que ver con el tema de la educación ciudadana, o sea, la convivencia social, ¿no? Cómo aprendemos a partir de este hecho y qué tenemos que cambiar como país, ¿no? Yo diría que para mí esos son los dos pilares, ¿no? Los dos grandes objetivos. Uno está más centrado en las víctimas y en su hacer memoria, y el otro en el conjunto de la sociedad, ¿no? Y cuando dices reconocimiento de, o sea, lo primero, eso tendría como implicancia práctica
que una política o un plan, más que o a la vez que hacer cosas del Estado como Estado, tendría que ser algo que integra, que apoya, que fomenta eso que ya está haciendo y que da además reconocimiento oficial, ¿no? Exacto. Eso que ya está haciendo la sociedad. Sí, yo diría ¿no? más eso a que se ponga él a hacer. Porque creo que el déficit y la historia que hemos repetido todo el tiempo es esa, ¿no? Es la del olvido, o la del mal entendimiento, o la de la negociación, que también hemos dicho, ¿no? Entonces, yo prefiero que sea mucho más neto esto de reconocer lo que se hace y ponerse en función de una interacción ahí, ¿no? Y seguro que más de lo que está mapeado aparecerá, seguramente, ¿no? En ese mismo proceso. A que le digas al Estado, no, tú ocúpate de hacer la memoria, no. O sea, creo que eso no tenemos garantías para que eso funcione bien, ¿no? Ese Estado no ha cambiado tanto. Y además hay una deuda con las víctimas, por eso también digo lo del reconocimiento ese, ¿no? Entonces yo por eso es que insisto en ese punto. Y el reconocimiento no tampoco significa necesariamente recursos, puede significarlo en alguna cosa y en algún momento, pero no es lo que está adelante, ¿no? De acuerdo. ¿Gloria? Sí, no, de acuerdo con, efectivamente, porque no, dejarle al Estado, digamos, desarrollar todos los aspectos de la memoria, corremos muchos riesgos. Cambia el funcionario y cambia todo. En cambio, en la política tiene que reconocer lo que otros hacen también. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, yo creo que con esto obviamente podríamos hablar varias horas más sobre el asunto, pero no se trata de extenderlo indefinidamente y todo lo que nos han dicho ayuda muchísimo. Ya lo dijo Iris, nuestra idea es sistematizar esto y proponérselo como ideas que podría incorporar, ¿no? El Ministerio, la SEMAN, a la hora que van a hacer esta política. Y bueno, entonces simplemente darles muchísimas gracias por su tiempo y sus ideas y también decir que seguramente las molestaremos en otro momento para seguir conversando de esto, si les parece.